Hola a todas, soy Sandra Gómez, fisioterapeuta, sexóloga y amante de la divulgación femenina. Bienvenida a este podcast, Tu Salud Femenina. Mitos los derrumbaremos, falsas creencias las dejamos atrás. Lo invisible, aquí lo convertimos en protagonista. Vamos a explorar juntas, a sorprendernos, a reír y sí, algunas veces a exclamar ¡wow! No lo sabía. Prepárate un té, un café, ponte cómoda y acompáñame. Bienvenida a Tu Salud Femenina. Un segundo. Pues bienvenidas amigas a otro episodio más de Tu Salud Femenina. Hoy vamos a hablar con Pilar Martín. Bien, que ahora se presentará ella, nos dirá sus redes sociales y además Pilar es una compi fisioterapeuta que está afincada en Australia. Así que Pilar, bienvenidas a este podcast de este lunes y vamos a hablar contigo sobre estos dispositivos para el cuidado de nuestros prolapsos que son los pesarios. Pero antes de nada, preséntate, cuéntanos dónde estás y comenzamos. Hola Sandra, muchas gracias primero por tenerme aquí, por pensar en mí. Y bueno, sí, soy española, de hecho de Ceuta, y llevo aquí en Australia 8 años y medio ya. Ahora mismo vivo en Brisbane y trabajo en hospital público. He estado trabajando durante muchos años en público, privado, clínica privada, pero ahora me dedico exclusivamente al público y obviamente a la salud pélvica femenina y masculina. Muy bien, Pilar, pues para no quitarte mucho tiempo en salud femenina vamos como al grano. Así que, amiga, ¿qué son los pesarios y cómo funcionan para tratar los prolapsos? Bueno, si al final esto se acaba colgando en YouTube, tengo aquí para aquellas que lo vean unos pesarios. Los pesarios son unos dispositivos que se insertan en la vagina para proveer soporte o apoyo a los órganos que están descendiendo, es decir, al prolapso, ¿no? Los pesarios tienen diferentes materiales y pueden ser de PVC o de silicona. Todos los que tengo aquí esta noche en Australia son de silicona. Y además, en España, bueno, también seguro que en Australia, hay diferentes tipos de pesarios, ¿no? Como pesarios más de ocupación, ¿no? Pesarios más esféricos. ¿Nos podrías explicar un poco el tipo de pesarios que hay y quizá para qué sería más conveniente utilizar uno u otro? Por supuesto. Pues en la actualidad tenemos, bueno, una gran variedad de pesarios, como he dicho, además pueden ser de diferentes materiales y normalmente los dividimos en dos secciones. Tenemos la clase que los llamamos de soporte, porque necesitan parte del soporte de la musculatura del suelo pélvico para ser mantenidos dentro de la cavidad vaginal. No es solo que provean el soporte a los órganos, sino que necesitan ese extra soporte también del suelo pélvico para ser mantenidos. Los otros son los de relleno y dentro de los de relleno, que ahora enseño un par de ellos, dentro de los de relleno tenemos los que son de succión y los que no son de succión. Dentro del grupo de succión tenemos el cubo, tenemos el Gellhorn y tenemos otro que se llama Schatz. El Gellhorn y el cubo son los que más succión proveen y el Schatz el que provee como succión media. Y luego en los de rellenos también tenemos otros estilos como el Shelf y el donut. Entonces, ¿de qué va a depender que usemos uno de soporte o uno de relleno? Como he dicho antes, los de soporte necesitan un poco de musculatura pélvica. Si los músculos del suelo pélvico están muy debilitados, probablemente no puedan sostener el pesario dentro. Y entonces es muy común que de estos pesarios, que suelen ser los primeros que intentamos insertar, como este anillo que tengo aquí, va a ser expulsado. Puede ser expulsado en el momento en el que se prueba el pesario en la clínica o incluso puede ser expulsado en unas horas en lo que el suelo pélvico se debilita un poco. Que no es que se debilite por el pesario, sino que como ya está débil, tener algo le supone mucho peso. Entonces, en esos casos en los que el suelo pélvico está muy debilitado,
antes de o mientras estamos intentando fortalecer esa musculatura, podemos usar los de succión, los de relleno, por ejemplo, de succión, que van a tener un extra de apoyo tanto a la musculatura como a los órganos. Y sabemos además que usar pesario y entrenar la musculatura del suelo pélvico suele tener muchísimo mejor efecto en prolapsos, en el manejo de los síntomas, que si solo hacemos ejercicio de suelo pélvico. Entonces, como una ventaja bastante buena. Vale, entonces, una mujer con prolapso, ¿vale? ¿Cuándo determinaríamos ponerle un pesario o no? Porque yo en el episodio de que ha salido hoy, ¿no? Hablaba de los grados, los tipos de prolapso y los grados, ¿no? Hablaba un poco que el pesario era un instrumento a utilizar y que depende mucho de la sintomatología de la mujer, ¿vale? Pero seguramente el prolapso, nosotras como fisios determinamos, o en nuestra cabeza entra poner un pesario en momentos determinados, ¿no? Quizá Uh -huh. determinado desde el grado, desde el tipo de la víscera que desciende o la actividad física que realiza. Te pregunto, Pilar. Esta es una pregunta fantástica, me encanta, Sandra. Pues lo primero de todo, decir que el pesario no se usa nunca como prevención, ¿no? Eso es lo primero. Siempre se usa cuando la mujer tiene síntomas de prolapso. Entonces, con esta frase ya te lo he dicho todo. No depende del grado del prolapso, no depende de qué tipo de víscera está descendiendo o no, depende más de cuántos síntomas tiene esa mujer y cuánta afectación en su vida diaria tiene de estos síntomas del prolapso. Normalmente una mujer que tenga más síntomas va a ser mejor candidata porque le va a poder proveer muchísimo más soporte, pero aquella mujer que tenga, aunque sea síntomas simples o menos severos o que no le afecten tanto en su vida diaria, también puede utilizarlo. De vuelta, es un poco sopesar el qué tal se siente la paciente usando un pesario, porque ahora hablaremos de ello, pero necesita un cierto manejo y un cierto cuidado y un poquito de responsabilidad por parte de la mujer también para llevar ese pesario y que no haya complicaciones. Depende mucho de sopesar o que esa mujer sopese, porque es esa persona la que tiene que tomar la decisión, si el cuidado del pesario va a proveerle los beneficios que ella quiere y no va a suponer como algo que le va a molestar, ¿no? El tener que retirarse a lo mejor el pesario cada día o cada semana o cada mes, dependiendo del tipo de pesario. De vuelta ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Entonces, para mí lo más importante es que la mujer primero sepa que es una herramienta que se puede usar en cualquier momento del tratamiento. Si tiene una musculatura del suelo pélvico un poquito más fuerte, mejor. Si no, igual podemos usar otras cosas. Que sepa que están disponibles y que diga, jo, es que me limita tanto este prolapso, que no puedo ir a correr, o no puedo ir a hacer crossfit, o no puedo levantar a mi nene sin sentir que me pesa la vagina. Jo, me está limitando un montón. Que diga, bueno, pues a lo mejor sí que me compensa decirte, me pongo el pesario si eso me va a suponer una mejora en mi calidad de vida. Entonces, yo creo que esas son las mejores candidatas y que no tengan ningún problema con el hecho de tocarse la vulva para retirarse el pesario, porque también encontramos a aquellas mujeres que tienen cierto rechazo a tocarse, a mirarse la vulva y que eso puede ser pues un impedimento para utilizar el pesario, a no ser que se deje de forma pseudo fija, es decir, que solo sea con revisiones de cada 6 meses y demás. Pues vamos a ello, porque a mí con esto que nos estás contando me vienen dos preguntas que segura que nuestros oyentes también están pensando. Uh -huh, Una, ¿cuándo decidimos o deciden ellas o nosotras les proponemos uh -huh, un pesario que se puedan quitar y poner ellas, ¿vale? uh -huh. O un pesario semifijo, como tú hablabas, ¿no? Donde hay una revisión por parte, dependiendo de dónde vivamos, pues de tu matrona, de tu fisio, de tu gine, bueno, un poco el contexto por el que se haya puesto, quién lo haya puesto, ¿no? De un pesario que se va revisando pues cada 3 meses, 6 meses. Esta revisión, que yo también hablaba mucho, tiene que ver con no dañar esas paredes, ¿no? De la mucosa, ¿no? Uh Que -huh, puedan salir úlceras, ¿no? Sino revisar muy bien uh -huh. eh, todo el contexto, ¿no? De nuestro suelo pélvico una vez que está puesto un pesario de larga estancia, como si dijésemos, ¿vale? O pesarios de quitártelas y ponértelas, ¿no? Entonces, a la hora de proponer a estas mujeres este tipo de pesarios, ¿en qué nos basamos, ¿no? ¿O cuál sería nuestra propuesta? Sí,
Pues son bastantes cositas las que tenemos que tener en cuenta y normalmente todas estas cosas se las comentamos también a las mujeres porque es importante que den un consentimiento informado, ¿no? O sea, que estén completamente informadas de cuáles pueden ser todas las complicaciones, contraindicaciones y demás. Entonces, una de ellas sería, la primera, descartar cualquier contraindicación que pueda tener esa mujer, ¿no? Uno de ellos sería, por ejemplo, una infección activa, un cáncer en la vulva, en la vagina o en el cuello del útero, que esté actualmente en tratamiento, que haya tenido, por ejemplo, tratamiento de radioterapia, suele ser una contraindicación también por el tejido de la vulva, y hablo de radioterapia en la zona pélvica, no a lo mejor en otras zonas que no van a tener ningún tipo de afección en la vagina. Entonces, bueno, primero descartar esas contraindicaciones, ¿no? Como hemos dicho, la función de la musculatura para determinar si vamos a usar uno de soporte primero, pero normalmente intentamos siempre que el de soporte sea la primera elección, porque son los que menos complicaciones tienen y los que mejor manejo tienen por parte de la mujer, ¿no? Como veis aquí, os enseño un anillito de silicona, que estos como son muy fácil de maniobrar, ¿vale? Luego tenemos que tener en cuenta las dimensiones, ¿no? Pues las dimensiones de la entrada vaginal, lo que llamamos el introito, las dimensiones del hiato del elevador, de todos, o sea, de todos los lados, además de la distancia de la parte trasera del cuello del útero y del pubis, ¿no? Son como varias mediciones que tenemos que llevar a cabo. También va a depender de si la persona tiene útero o no. Se puede poner pesario en las personas que han tenido una histerectomía, no hay problema, pero van a necesitar pues de un cuidado un poco extra en el sentido de que tienen más riesgo a expulsar el pesario, y va a depender un poquito de cómo es la distancia que le han dejado, la longitud de la vagina después de la histerectomía y demás, pero bueno, no es una contraindicación, ¿vale? También tenemos que saber si la persona es activa sexualmente con penetración o no, ver si tiene dexteridad manual y capacidad de automanejo, si existe o no la incontinencia urinaria de esfuerzo, porque si existe podríamos elegir algunos pesarios que dan un poquito de soporte extra a lo que es la uretra para que no se produzcan la incontinencia. Entonces estamos como estamos matando dos pájaros de un tiro, Sí, estamos tratando quitando dos el prolapso. síntomas. Exacto, el prolapso y la incontinencia urinaria. Como bien has dicho, tenemos que ver el estado de la mucosa vaginal, ¿no? Si la persona está menstruando, no hay problema. Normalmente el estado de la mucosa vaginal suele ser bueno, a no ser que haya estado con tratamiento hormonal durante muchos años. Luego, las mujeres que están en posmenopausia van a tener un poquito de menor estrógenos, no estrógenos, y eso les va a poder causar un poco más de problemas a la hora de elegir un pesario. Y luego, lo último sería el estado mental. Personas que a lo mejor son más mayores, que tengan problemas de Alzheimer, de demencia o problemas de memoria, no van a ser buenas candidatas porque, pues imagínate si se te olvida un pesario un par de años ahí dentro. Va a tener problemas. Entonces, Bueno, bueno, eso es más o menos un poco lo que se hablaría. Y también hablarle de qué complicaciones puede tener, ¿no? Si quieres puedo empezar a hablar de las sí. complicaciones, más o menos hablamos. Como he dicho, primero tenemos que ver los beneficios, ¿no? O sea, ver si los beneficios que esa mujer va a tener como que son mayores que las posibles complicaciones que podría tener, ¿no? Eh, las complicaciones o riesgos dependen, yo los divido como en tres secciones, ¿vale? Unas que son como unas complicaciones que no son complicaciones, depende de la subjetividad de esa persona, ¿no? Y te digo, eh, puede ser, por ejemplo, el incremento de flujo vaginal. Normalmente se da porque tenemos como un cuerpo extraño dentro de la vagina es muy inteligente y la vagina va a empezar a lubricar un poco extra para asegurarse de que no acabamos con una fístula o con algún tipo de heridita dentro de la vagina, ¿no? Entonces, bueno, normalmente no es un problema, las mujeres suelen comentar, sí, es verdad que tengo más flujo, ahora tengo que llevar a lo mejor una braguita un poquito más gruesa o algo así. Hay mujeres a las que realmente les molesta tener el incremento del flujo e incluso dejan de usar el pesario por esto, pero por eso lo llamo como que es una complicación un poco relativa. Hay otras complicaciones que son muy simples, y estas las digo simples porque
se dan simplemente porque no hemos elegido un buen pesario, ¿no? Esto es como prueba y error, entonces muy rara vez vamos a conseguir el pesario que se queda y que sirve 100% a la primera. Puede pasar, pero es común tener que usar varios. Entonces, ¿cuáles son estas complicaciones simples? Uno, que se te caiga el pesario. Como he dicho, se te puede caer en la clínica, pero a veces se cae a lo mejor a las 2 horas. O cuando estás haciendo, por ejemplo, caca en el bate, si estás empujando mucho. Entonces, si se te cae el pesario, bueno, no es que no puedas usar ya pesario nunca más. Simplemente, pues vamos a mirar otra talla o otro tipo de pesario que se quede mejor. Las otras dos complicaciones simples serían la incapacidad para misionar, para orinar, y la incapacidad para defecar. Como he dicho, las llamo simples porque en realidad es que esa mujer tiene un pesario que no es el tipo de pesario que tendría que llevar, probablemente una talla demasiado grande. Y es muy simple porque como siempre le enseñamos a la mujer a retirarse el pesario antes de salir de la consulta, si ve que no puede miccionar, que bueno, de hecho esto también suele ser una prueba que mandamos antes de dejarlas ir a casa, o sea, eso ya lo vemos, pero si no pueden miccionar o defecar en el futuro, se Se lo lo quitan quitan. y listo. Vienen a la consulta y decimos, bueno, ¿qué? ¿Usamos otro? ¿No usamos otro? ¿Qué te parece? ¿No? Entonces, bueno, estas son como las más medianamente simples. Luego hay otras que son medianas, por así decirlo, como el incremento del flujo vaginal también. Una que no se habla mucho es lo que llamamos de novo incontinencia urinaria. Y es que hay algunas mujeres que tienen o sea, al tener un prolapso normalmente de vejiga, se crea como una especie de bolsillito. Entonces, como no se alinea bien la uretra con ese bolsillito, Qué está residuo. como y queda residuo, está enmascarando la incontinencia urinaria. A lo mejor ya no quede residuo o no, sino cuando se va llenando esa vejiga, pues hay un límite en el que todavía no llega a tocar la uretra. Entonces, ¿qué pasa? Ese prolapso está enmascarando una incontinencia urinaria y cuando levantamos la vejiga y se alinea toda la vejiga con la uretra, pues esa mujer empieza a notar que está teniendo más incontinencia o que de repente le ha salido una incontinencia que ya nunca ha Antes no tenido, ¿no? tenía. Entonces, esto es de vuelta una complicación muy relativa, porque como he dicho, tenemos pesarios muy específicos, este no es, ¿no? Pero tenemos uno que tiene como una especie pues no sabría cómo decirlo, protuberancia, ¿no? Como una protuberancia aquí que empuja un poco extra esa uretra y podemos estar tratando a la vez esa incontinencia urinaria nueva, lo cual también tendríamos que tratar con fisio, ¿no? Porque está dejando ver que existe un problema. Y si esa mujer, por ejemplo, acabase en cirugía para poner la vejiga, o sea, para reparar el prolapso, podría acabar con incontinencia urinaria. Entonces, pues, de vuelta, un poquito más holístico, intentar tratar eso. Luego, obviamente, como os he dicho, estamos metiendo un objeto interno, o sea, extraño dentro de la vagina, con lo cual hay un riesgo de infección. Si bien enseñamos higiene alrededor de cómo retirarlo, lavarlo y demás, siempre está ese incremento de riesgo de infección. La otra complicación sería tener flujo vaginal de color raro, amarillo, verde o incluso grisáceo, o que tenga un olor muy fuerte, así como a pescado, pescado medio podrido. Eso es definitivamente un indicativo de que hay una infección vaginal y esa persona tendría que retirarse el pesario e ir al médico. De vuelta, no es una complicación que determine que esa persona ya no puede usar el pesario. Puede volver a usar el pesario una vez que esa infección sea tratada, pero también va a depender un poco pues, de eso, de la balanza entre riesgo y complicaciones y beneficio que se lleva la mujer, que es ella la que lo tiene que decidir. Y ya lo último, y esto no quiero asustar, normalmente son las más graves, pero las que menos ocurren. Y aquí es donde le pongo un poquito la pelota en el tejado a los pacientes, porque estas complicaciones se suelen dar cuando hay negligencia. Es decir, cuando la paciente dice, yo estaré bien, no necesito ir a la revisión del fisio, o sea, han pasado ya 6 meses, un año, nada, yo no voy, todo bien. O sea, si la paciente empieza a no ir a las citas, a no hacerse una revisión por espéculo cada año con su ginecóloga, su matrona o su médico de cabecera, ahí podemos empezar a tener complicaciones más severas, ¿no? Pero como digo, son raras y solo se dan cuando la paciente ha tenido esa negligencia. Os hablo así como un poco de las que pueden pasar.
suelen ser el sangrado anormal, que no esté relacionado con la menstruación, dificultad de retiro, o sea, que se haya quedado dentro durante mucho tiempo y que empiece a crearse como otro tejido por encima del pesario y no podamos retirarlo. Pero de vuelta, eso pasa solo cuando hemos dejado el pesario mucho tiempo, y con mucho tiempo me refiero a más de un año. Incarceración cervical, que eso os lo explico muy sencillo con una imagen. Si este es el cervix, esto es el agujerito del anillo, el cervix se queda aquí y si no nos sacamos el anillo nunca para limpiarlo ni nada de eso, ese cervix al final se puede quedar como ahí un poco enclaustrado y empezar a generar también ese tejido, con lo cual luego va a ser muy difícil sacar el pesario. Y ya lo último sería septicemia, que es como una infección expandida por todo el cuerpo. Esas son todas las complicaciones. Y esto normalmente es algo que siempre, siempre le comentamos a todas las pacientes para que sepan pues en qué se están metiendo, ¿no? Y también para que sean conscientes de que tienen que tener cierto grado de responsabilidad. Vale, ahora de antes sigo con una pregunta que tenía ahí como en mente y Dale. ahora te voy a hacer otra, ¿vale? Esto es importante porque yo, por ejemplo, también en el otro podcast de la semana pasada también hablaba mucho de que el prolapso realmente es un problema de tejido conectivo, ¿no? Entre otras cosas. Quiero decir que, que esto no quita que también tenemos que ayudar a nivel muscular, ¿vale? Porque la Uh -huh, musculatura nos va a facilitar toda la sintomatología que conlleva el descenso de la víscera, pero que el manejo, ¿no? O el cuidado tiene que ir mucho a ese tejido conectivo, ¿no? A ese trabajo del uh -huh, colágeno, ¿no? A ese pretensar, esa elastina, ¿no? Todo este tipo de trabajo. uh -huh. Pero que aquí era justo hablando del pesario, me parecía muy importante porque en España por lo menos tenemos como este concepto de me pongo un pesario y me olvido, ¿no? Y la No. realidad, pero que esto pasa, ¿no? Que igual que cuando Sí, como en España sí, pasa, que sí. te hacen una esterectomía, te hacen un no sé qué y nadie hace rehabilitación de suelo pélvico ¿vale? Uh -huh. Y el post se nos olvida también hacerlo o decirlo, no a ellas, sino el contexto no Sí. determina que, bueno, pues a lo que vamos con el pesario es mujeres que estén pensando o que las fisios, sus matronas o sus gines les estén proponiendo un pesario, no es la solución en sí misma el pesario. El pesario necesita unos cuidados y además de los cuidados higiénicos, ¿no? Que os hablaba Pilar, y es que para mantener un buen pesario debemos tener una buena musculatura, un buen contexto, una buena gestión de las presiones, ¿no? No es me pongo un pesario y amén. Y hasta luego. No, no Entonces, debería, no debería. Lo que pasa es que también depende un poco pues de la paciente, de la educación que tenga, de los recursos, ¿no? Tanto de tiempo como financieros, pero completamente de acuerdo. O sea, el pesario no tendría que ser la única opción de tratamiento, ni, ala, ya me he puesto un pesario y ahí se queda, ¿no? O sea, hay que trabajar de forma activa, como bien dices, por supuesto. Tener de vuelta sí. esa responsabilidad, ¿no? Con la salud de uno propio. Aquí lo que en Australia, por ejemplo, advocamos muchísimo por lo que llamamos la terapia activa, ¿no? O sea, que el paciente sea un paciente activo en su recuperación, porque en realidad nosotros no recuperamos nada, nosotros estamos aquí para guiar. Entonces, claro, ahí es donde entras tú y, bueno, todas las compañeras de fisio de suelo pélvico, de, bueno, mira, sí, te hemos puesto un pesario, pero asegúrate de que no estás estreñida, asegúrate de que no aguantas 6 horas la vejiga llena, o sea, las cosas básicas bueno, que son básicas y no son tan básicas, porque al final no hay tanta educación a nivel social extendido sobre estas cosas que, bueno, que a lo mejor una fisio de suelo pélvico diría, bueno, esto es como lo básico, ¿no? Para mantener buena salud pélvica. Bueno, y ahora cuéntanos, que esto cuando te escuchaba me recordaba la copa menstrual, ¿no? Entonces, ahora como que hay Sí. mucho tutorial, ¿no? Sobre cómo me pongo una copa menstrual y cómo me quito una copa menstrual, y ahora escuchándote, ¿no? Muchas mujeres pensarán, vale, entonces, ¿cómo me pongo un pesario, ¿no? Y cómo me quito un pesario, ¿no? Quizás nos podrías dar así como unos consejitos para la gente que tiene un pesario o que está pensando en ponérselo, que vea que realmente es una técnica fácil, que simplemente hay que tener un poco de manejo, ¿no? Pero que no sea un limitante a ponerte un pesario, que es como Sí, sí. prueba, toca, pues unos días te saldrá mejor, luego, pero que al final esto es cuestión de acostumbrarte y de coger como maña, ¿no? Como nos pasaba a todas con la primera copa menstrual que nos compramos. Sí, sí. Normalmente, la verdad es que cuando la gente escucha pesario y cómo se le explica cómo se inserta y cómo se retira, como que la gente se queda así un poco como, no sé si voy a poder sacarlo, ¿no? O meterlo. Y luego siempre me dicen, ¡buah!
si está chupado esto, o sea, es muchísimo más fácil de lo que pensaba. Y es que creo que a veces como que nos ponemos ahí en plan de voy a meter el pesario y no sé dónde va a acabar, se va a ir por ahí a algún sitio. Comparado con la copa menstrual, a mí me gusta comparar la copa menstrual con el cubo, por la succión que tiene, porque si pensamos en la copa menstrual como método de recolección del sangrado, ¿no? En realidad hace un vacío dentro, ¿no? O sea, así es como se mantiene un poco por la musculatura del suelo pélvico, pero también por el vacío que hace dentro la copa. Y claro, todos sabemos que tenemos que romper ese vacío para luego sacar la copa, ¿no? Eso sería lo que pasaría con esto, por ejemplo. El cubo genera el mismo vacío dentro, entonces esto quedaría hacia adentro, no saldría por el introito, no saldría por la vagina como si fuera un tampón, normalmente se queda un poquito más adentro. Entonces, este sí sería de esos en los que tienes que con un dedo romper ese vacío y luego con el otro tiras y listo. Y además, como es de silicona, si lo veis aquí, parece muy grande, pero mira, esto como que colapsa muy fácilmente, entonces como muy sencillo de retirar, ¿no? Eh, este otro sería también de succión, este es un poquito más complicado de retirar y la verdad es que requiere bastante de esterilidad de las manos. Este sería similar, un poco hay como que romper ese vacío, el vacío se crea con esto, ¿vale? Tiene igual un poquito de, son unos agujeritos por los que sale fluido vaginal y tiene un vástago, que el vástago va hacia adentro y esto va hacia la parte de arriba. Si quisiésemos sacar esto, lo mismo sería como romper ese vacío y luego sacamos. Y este es el más sencillo, por eso suele ser como nuestra primera opción. O sea, siempre se dice que el anillo es el que hay que insertar primero por su baja como probabilidad de complicaciones. Este, si lo veis aquí, vamos a poner como que esto fuera la vagina, ¿no? Simplemente hacemos así, se mete un poquito, normalmente ponemos un poquito de lubricante porque esto es silicona, si no sería como muy rasposo y esto puede causar un poco de disconfort. Pero normalmente no tiene por qué ser doloroso, ¿vale? Entonces, hacemos así, como que lo plegamos un poquito, lo metemos, lo metemos, lo metemos hasta que queda dentro, ¿vale? Y quedaría así dentro, un poco dentro de la vagina. A la hora de sacarlo, este es facilísimo, solo necesitas un dedo, ¿vale? Sería insertar el dedo por dentro y ahora lo agarras por aquí y lo único que tienes que hacer es sacarlo. Es el más fácil de todos. La retirada es muy, muy, muy sencilla. Muy bien, muy fácil. Así que mujeres que estéis Muy pensando fácil. en que tienen que ponerse un pesario, que no nos alarmemos, que el pesario es una herramienta que sí hay que utilizarla, que es lo primero que decía Pilar, ¿no? Que si realmente creemos que es una herramienta que podemos utilizar, que es muy fácil y sencilla. Necesitamos practicar un poquito, pero ya está. Ujú. Pilar, para que no se nos haga muy largo. Amiga, te voy a Dale. hacer última pregunta para nuestras oyentes. Hacemos dos. Vamos con la primera. Ujú. ¿Qué le diríamos a nuestras mujeres hoy lunes para cuidar su salud femenina? Yo le diría que si nunca han ido a ver a una fisio de suelo pélvico, que vayan a algún workshop, algún cursito, alguna charlita de un par de horas, que aunque no puedan asistir a lo mejor a una sesión de una persona con la fisio, esto le va a dar un montón de información para trabajar en su salud pélvica el resto de su vida. Entonces, básico, básico, ve a una charla de una fisio de suelo pélvico, entérate un poquito de qué va todo esto, de los cuidados de la vejiga, de los cuidados de tus intestinos, de tu recto y de todo. Eso sería mi, mi consejo. Muy bien, Pilar. Consejos que siempre damos a las mujeres, ¿no? Entonces, ahora, para cuidar un poquito de ti también desde este ladito, Pilar, ¿cuál ha sido la última vez que tú has cuidado de tu salud femenina? Todos los días. Yo cuido de mi salud pélvica y femenina todos los días. Lo más básico, tengo mi banquito, lo que se llama el squatty potty, el banquito en el baño, así que no me falta, no me falta. Eso sería lo básico que hago todos los días. Mira, qué bien, me encanta que hayas dicho eso porque realmente cuando has dicho, yo todos los días he pensado, Josandra, vas fatal, ¿eh? Y luego he dicho, el banquito lo tengo, así que yo Dale, también muy cuido de mi bien, salud femenina muy todos bien. los días. Muy bien, Pilar. Pilar, muchas gracias por estar con nosotras. Si alguna que nos está escuchando vive en Australia, va a ir de vacaciones a Australia o la vida la lleva a Australia, ahí tenéis a Pilar, ¿vale? Que os pueda Vale. acompañar en vuestra salud femenina. Me saludáis. Muchas gracias, Muchas Pilar. gracias, Buen día, Sandra. Un chicas. saludo. Chao.
Ay, no, que no lo de... ¿Listo?